Oremos porque necesitamos la ayuda de Dios. Señor, te doy muchas gracias por todas tus bendiciones, tu palabra, tu aliento, Señor, tu guía. Y ahora yo te pido que nos auxilies, nos ayudes para compartir el mensaje que quieres trasladarle a tu gente en esta noche, Señor. Y todo lo que estás queriendo que captemos, te pido que nos auxilies a agarrarlo, a no perdernos nada de tu mensaje. Y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos des un espíritu de revelación, que se nos abran los ojos y comprendamos el mensaje que nos estás dando en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Venimos hablando del señorío de Cristo. Es un tema que Dios me habló hace unos días, que con este tenía que cerrar el año. Lo más probable, a menos que haya una contraorden del Señor, es que de aquí hasta el 31 de eso hablemos, el señorío de Cristo. Entonces Dios me mostraba que Él nos está preparando para un tiempo donde vamos a poseer una gran herencia. Algo grande viene. Pero es tan grande lo que viene que nosotros tenemos que ser nuevos odres para recibir el vino nuevo. Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos. Entonces nos tiene que renovar, nos tiene que cambiar. De eso nos viene hablando el Señor. Cambio de mente, cambio de carácter. A través del apóstol Mario nos habló el Señor de cambio del corazón, cambio de genética, cambio de patrón de pensamientos. Hasta las memorias tenemos que cambiar, ¿verdad? Y entonces cuando somos transformados, la Biblia utiliza una palabra que es conversión. Cuando eso sucede en nuestras vidas de verdad, ahí es donde se cumple aquella palabra que dice: los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa nueva criatura es la iglesia. Es decir, todos nosotros conformamos la iglesia, pero la conformamos cuando somos una nueva criatura. No podemos conformar la iglesia siendo un montón de gente carnal, humanista, que es igual que cuando estaba en el mundo. Tiene que haber un cambio. Y hermanos, el cambio no es que dejé de fumar, de tomar y de bailar. Algunos creen que solo eso es el cambio. Yo antes fumaba, yo antes tomaba, yo antes iba al baile. Ahora no voy al baile, no fumo, no tomo. ¡Qué cambio! Ese no es el cambio del que el Señor habla. Y muchos religiosos apuntan solo a eso, ¿no? Cambié de ropa, cambié de aspecto. Vos fíjate que a veces en la calle vos te das cuenta cuando alguien es evangélico. A veces por la pandereta. Pero sí, es un cambio externo. Pero Dios está más interesado en el cambio interno. Diga conmigo: nuevamente, nuevo corazón, nueva genética. Diga: nuevo patrón de pensamientos. Es todo una conversión. Y cuando nosotros entendemos la importancia de eso y nos disponemos a convertirnos, a ser transformados, ahí es donde somos una nueva criatura. Y se cumple la palabra que dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es la razón por la cual muchas veces en las iglesias un pastor está 20 años renegando con las ovejas, porque las quiere hacer vivir una vida que la Biblia dice que es de la iglesia, cuando la gente no es iglesia, todavía es de la vieja vida. Nunca murió ni nació de nuevo a lo de Dios. Se quedó con el corazón carnal, con la manera de pensar de antes, con sus opiniones, con sus cosas. Mire, hermano, tenemos que entender esto. Todos venimos a Cristo con nuestras ideas, con nuestras cosas, con nuestros pensamientos malos y buenos, con ideas acertadas y desacertadas. Todos venimos a Cristo con nuestras cosas. Pero aquí es donde Cristo nos toma y tiene que moldearnos con una nueva mentalidad. Eso es una obra tremenda.
Eso es una conversión que solo Dios la puede hacer. Pero Dios la va a hacer si nosotros estamos dispuestos. Si no, hermano, ni Dios te puede cambiar. ¿Oyó lo que dije? Dios puede cambiarte si vos estás dispuesto. Pero si no estás dispuesto, ni Dios te va a cambiar. Ahí te vas a quedar así. Porque Dios respeta el libre albedrío. Entonces, esta es una decisión que yo tengo que tomar con el Espíritu Santo. Me voy a convertir. Quiero ser esa nueva criatura. Quiero ser esa iglesia que Cristo viene a buscar. Y cuando uno tomó esa decisión y le dice, Señor, aquí estoy, quiero una nueva mente, nuevo corazón, nueva genética, todo lo que aprendimos con las enseñanzas del apóstol Mario y lo que venimos aprendiendo, ¿no? Señor, aquí estoy, recibo lo nuevo, quiero dejar lo viejo, nueva vida, ok. Cuando entramos a lo nuevo, la nueva vida, viene el Señor y nos dice, mira, lo básico, el fundamento, la espina dorsal, la médula de esta nueva vida es lo siguiente: el señorío de Jesucristo. Tienes que entender en esta nueva vida que Jesucristo es el Señor. La palabra original que se usa es Kyrios. Kyrios es la palabra griega que se le daba a los amos, a los dueños de los esclavos. Un esclavo se postraba a los pies de su amo y le decía, Kyrios, ¿para qué soy bueno? Acá estoy, mande. Ese es el concepto que la Biblia nos traslada. Y cuando Kyrios se escribía o se decía con la primera letra en mayúscula, solo una persona llevaba ese título y era el César. Estamos hablando de la época del Imperio Romano. César era el dueño, el amo, el señor de todo. Sus decisiones eran totales y nadie podía contradecirlo. Era la supremacía en autoridad. Eso es Kyrios. Entonces la Biblia dice, Jesucristo es el Kyrios, el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ahora Él es mi dueño, mi amo, yo respondo a Él, Él es mi autoridad, Él es el dueño de mi vida. Eso es el verdadero evangelio. Claro, cuando nosotros queremos vivir el evangelio sin convertirnos a esta verdad, ahí es cuando inventamos, hermanos, un evangelio falso. Disculpen que lo diga así con tanta crudeza. El evangelio falso de la iglesia moderna de hoy es que yo voy a la iglesia el día que a mí se me canta y cuando yo puedo y quiero la bendición y quiero la gracia y las sanidades y que Dios se mueva, va y que se mueva rápido, que necesito milagros, pero yo soy libre de toda responsabilidad, yo hago lo que quiero. Esa es la iglesia moderna hoy que se inventó un evangelio que no es real. Pero el evangelio verdadero comienza cuando tú entiendes que Jesucristo es el Señor, es decir, el amo, el dueño de mi vida. Cuando oramos el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya yo no mando, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora yo soy su siervo y Él es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estoy como recapitulando, ¿no? Haciendo un repaso de todo lo que venimos hablando, porque tiene que entrar este mensaje de parte del Señor. Hoy prediqué un poco de eso y a lo último leímos San Lucas. Te voy a pedir si buscamos en la Biblia, Reina Valera voy a usar, Lucas capítulo 17. Y fíjese que nosotros leímos un pasaje donde el Señor preguntaba, ¿acaso alguno de ustedes, si tiene un siervo, un esclavo, que estuvo trabajando en el campo, cuando llega del trabajo, le dice, toma asiento, come, bebe? Hablaba con ironía el Señor, ¿no? Pero vamos a leerlo, ahí está, verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y esto es palabra de Dios.
Este es uno de los pasajes más fuertes acerca del señorío de Cristo. Y el punto es este: si Cristo es el Señor, entonces yo soy su siervo. Diga conmigo así: entender el señorío de Cristo es entender que yo soy siervo. Ahora se lo voy a decir yo otra vez para que usted lo agarre a esto. Entender el señorío de Cristo es entender que yo soy siervo. Es decir, si Él toma el papel del Señor, entonces yo tengo el papel del siervo. Y si tengo problemas con ser siervo, entonces nunca voy a desarrollar el señorío de Cristo en mi vida. Aquí no hay para dónde escapar, no hay otras opciones. La iglesia moderna se inventa un evangelio que no existe, donde la gente se acomoda en casilleros falsos. Yo soy un hermano que va a la iglesia cuando puede. Dios sabe que cuando puedo voy. Dios sabe que ahora hay mucho trabajo. Dios sabe que somos unos carnales, hermano. Eso es lo que Dios sabe. Que estamos haciendo cualquiera. Eso es lo que Dios sabe. Pero la iglesia moderna se miente a sí misma. Desde los púlpitos, los predicadores que están siendo asalariados, no pastores, no le enseñan la verdad a la gente. Y entonces crean un círculo, una comunidad religiosa que no es el evangelio de Cristo. Y ahí establecen sus propios parámetros. Y empiezan a decir algunos que sí hay que diezmar, otros dicen no hay que diezmar, otros dicen bueno, puede dar la ofrenda si quiere, otros dicen no dé si no tiene, otros dicen pacte, otros dicen no hay que pactar, otros dicen selle la palabra, el otro no, ¿cómo va a sellar la palabra? Y ahí empiezan ellos a pelearse con sus cosas porque son evangelios inventados. Pero cuando vos vas a la palabra, al verdadero evangelio, no hay alternativa de inventar nada, ahí ya está todo. Y hermano, déjeme decirle que todo comienza con esto, que es básico: Jesucristo es el Señor. Y entender que Jesucristo es el Señor es entender que yo soy siervo. Hasta que no desarrolles tu papel de siervo, nunca habrás vivido el evangelio. ¿Oyó lo que dije? Habrás ido a la iglesia 20 años, habrás estado en una silla de un templo por años, pero nunca, jamás, ni siquiera entraste al evangelio si no viviste tu papel de siervo. Es decir, esto es lo básico, es lo primero, es el ABC del evangelio del reino. Que si Él es Señor, yo soy siervo. Tengo que aprender a ser un siervo. Todos venimos a la iglesia con nuestros mambos, con nuestras cosas y con nuestros estatus. Todos venimos siendo o peón o jefe, o empleado o empleador, o empresario o uno que está trabajando para otro. Bueno, cada uno tiene su realidad. Pero cuando llegamos a la iglesia, acá todos somos siervos del Señor. El hermano que tiene negocios y empresas y el hermano que es un changaril de albañil, los dos son siervos del Señor. Los dos tienen que servir al Señor. El empleador, el tipo que maneja dinero, llega a la iglesia y él se quiere mover en la iglesia igual que en el mundo, ya está inventándose un evangelio. Yo he escuchado gente que mueve dinero decir, yo estoy muy ocupado, ¿viste? Yo no puedo ir a la iglesia a servir, así que yo ahí el otro día compré unos 2 ganchos de chorizo y le di a los hermanos, ahí hay unos hermanitos ahí en la iglesia, para que hagan choripán ahí en la puerta, vendan, y con eso ahí yo ya colaboré con la iglesia. Es una gran 7, ¿no, hermano? Pero hay mucha gente así, pensando que mi estatus social o lo que yo vivo en el mundo, lo mismo voy a traer a la iglesia. No, eso es lo interesante que tiene el evangelio. El evangelio los nivela a todos. En la mesa del Señor todos somos hermanos. Y el único digno de alabanza, adoración y admiración es Jesucristo. Eso es tremendo en el evangelio. Mire, hay iglesias que ellos piensan en grupos homogéneos. Entonces hay que hacer un grupo, hay que hacer una iglesia de ricos, ¿entendés? Hacemos un discipulado de empresarios, donde hay que hacer un lugar de nivel, porque a ellos les gusta, y discipulado de ricos. Y hacemos otro discipulado para los negros. Muchas iglesias piensan así y se mueven así.
Pero el Evangelio de Cristo no es así. En el Evangelio de Cristo todos somos siervos del Señor. Y todos somos nivelados por la palabra del Señor. Entonces mire qué interesante, porque próximamente se vienen muchas almas y vamos a tener que hacer discipulados. Y mire qué interesante que va a llegar un abogado al discipulado cuyo líder es un hermano que tal vez no terminó la secundaria, capaz que ni la primaria, pero Dios lo levanta a ese de líder para que disipule a este que es un letrado, una eminencia. Y vos decís, ¿cómo va a ser así? Ese es el Evangelio de Cristo. Porque Dios ahí es donde trata un montón de cosas, donde tal vez esta persona no fue tratada. Puede que esta persona sea un genio porque estudió, pero en su alma necesita un trato que Dios se lo va a dar a través de la humillación, a través de golpear el orgullo y de hacerlo una persona nueva. Amén. A veces te va a predicar un niño y te va a dejar asombrado, hermano. Es que el señorío de Cristo es comprender, yo soy siervo y todos somos siervos y todos nos debemos al Señor. Acá el único que es digno de toda gloria, admiración y alabanza es el Señor. Los demás somos todos siervos. Claro que respetamos los rangos, respetamos las responsabilidades, respetamos y reconocemos los dones y ministerios de los demás, pero entendiendo, todos servimos al Señor. Vamos, diga conmigo, hasta que no viva como un siervo, no habré entrado al Evangelio de Cristo. Amén. Entonces ahí viene Cristo y en la palabra aparece este que es uno de los pasajes más fuertes con respecto al señorío de Cristo y nuestro papel como siervos. Y fíjese cómo dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Mire, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Déjeme preguntarle, ¿habrá algún hermano acá que ya hizo todo lo que Dios le ordenó hacer? ¿Todo? Ninguno. Yo no me atrevo a levantar la mano. Yo soy consciente que no hice todo. Todavía no. Entonces nadie de nosotros podría decir, yo ya hice todo. Pero si hubiera un hermano que pudiera levantar la mano y decir, yo hice todo lo que el Señor me mandó, ¿qué haríamos el resto de la iglesia? Mantos y palmas, ¿no? A los pies, honrémoslo, hagámosle un monumento. No, el Señor dice, a ese que hizo todo, ¿qué hay que decirle? Siervo inútil. A nosotros en la iglesia nos encanta dar títulos, ¿verdad? Cuando no se entiende la palabra, las funciones ministeriales se toman como un título. Qué bárbaro eso. Cuando no se entiende la palabra, las funciones ministeriales las tomamos como un título. Entonces, ¿qué hacen los pastores ahora? Dice, yo no quiero ser pastor, ahora quiero ser apóstol. Porque no entiende la función ministerial, lo toma como un título. Le encantan los títulos. Entonces va a la imprenta y se manda a hacer una tarjeta. Pone ahí abajo, pone apóstol. Juan Palito, apóstol. Está contento él. Parece el sketch de los locos esos que decía, dígame licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Apóstol, profeta, siervo. ¿Cómo le va, siervo? Nosotros utilizamos la palabra siervo como un título. Dios le bendiga, siervo. ¿Cómo va, siervo? Acá pasa el siervo. Pero bíblicamente dice el Señor, si alguien osa decir yo hice todo lo que me mandaron a hacer, ¿sabes qué hay que decirle? Siervo inútil, porque hizo lo que le mandaron a hacer. Capaz, tal vez, digo yo, podría ser interesante un ejercicio en la iglesia. Y en vez de adularnos y ponernos títulos, porque eso es lo que le gusta a la iglesia evangélica, el reverendo, el obispo, bishop, el salmista,
¿Cómo es que dicen ahora? Bueno, se me fue el otro día vi un título nuevo, digo, son tremendos, ¿viste? Pastor apostólico, profeta evangelístico, maestro profético. Ya nos encantan los títulos. Tal vez un ejercicio lindo en la iglesia sería aplicar esto y saludarnos entre nosotros y decir, por ejemplo, ¿cómo te va, hermano inútil? Bien, inútil. ¿Y vos? Bien, acá. Inútil como siempre. Sería interesante. Pero no hacemos eso en la iglesia. Lo que hacemos es ponernos títulos pomposos, ¿verdad? Decirle al que tenés al lado, reconocer el señorío de Cristo es entender que sos siervo. Siervo. Somos siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora diga conmigo, por favor. Cuando uno es siervo, lo es las 24 horas. Amén. Voluntario se es en el momento en que te precisan, ¿no? Yo puedo venir a la iglesia de 5 a 7 a ayudar. Eso es un voluntario. Un siervo no es siervo de 5 a 7. Un siervo lo es las 24 horas. O lo sos las 24 horas o no sos siervo. Amén. ¿Cómo? Mire, hermano, yo sé a dónde nos está llevando el Señor. Ya medio que pispié a dónde nos está llevando el Señor. Y es algo tremendo. Pero me intriga mucho cuántos serán los que pasarán este filtro. Porque es fuerte. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a desarrollar un evangelio donde estamos esperando a ver quién puede ayudar, a ver quién viene, a ver si alguien se digna a dar una mano, o hay que esperar a los hermanos, y siempre retrasando la obra, esperando eso, ¿no? Pero cuando entra el evangelio verdadero y la gente reconoce el señorío de Cristo, eso se termina, se acaba. Porque uno comprende, si Cristo es el Señor, yo soy su siervo. Y eso significa que soy su siervo las 24 horas. Y que si el Señor me reclama, si el Señor me necesita, yo tengo que estar ahí. Son las otras cosas las que yo tengo que postergar. La gente en Latinoamérica, la iglesia latinoamericana está acostumbrada a postergar la obra de Dios. Primero son sus cosas. Esto ya pasó en Norteamérica y por eso Estados Unidos está como está. Esto ya pasó 20 años atrás en la iglesia evangélica en Estados Unidos. Ahora se le trasladó a la iglesia latinoamericana. La misma forma de vida, usted sabe que en Estados Unidos, vamos a decirlo por darle un nombre, la religión oficial es la religión cristiana evangélica. Ellos han sido un pueblo de cristianos que han escuchado la palabra y seguido la palabra de Dios siempre, pero con los años se fueron aguando, se fueron desviando y hoy en día vos tenés iglesias donde la gente va el domingo al servicio, como le dicen ellos, escuchan la palabra, cantan, ahí tienen el coro de gospel hermoso, se van a la casa y siguen sus vidas. Eso pasó hace varios años en Estados Unidos. Ahora esa crisis que ya vivió Estados Unidos es la que está viviendo el pueblo latinoamericano. Y desde México hasta Argentina, toda la iglesia moderna tiene este problema. Que la gente se inventó su evangelio, donde yo voy a la iglesia cuando yo puedo, cuando yo quiero, y no me joroben mucho porque si no me cambio a la otra iglesia. Y no se entiende el señorío de Cristo y no se entiende lo que es ser siervo. Entonces, no podés entender que alguien te llame a las 3 de la mañana y te tengas que levantar para ir a orar por alguien. Uno cree que eso lo tiene que hacer el pastor. Solo el pastor es el empleado de la iglesia, para eso le pagamos, pensará alguno, ¿no? Porque tiene la idea errada de lo que es la obra de Dios. Pero todos somos siervos y siervos inútiles, porque hacemos lo que nos mandaron a hacer. Tremendo, hermano. Pero este pasaje contiene una profundidad todavía más honda de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero para comprenderlo bien, habría que leerlo desde el versículo 1.
Entonces, permítame invitarle a leer desde el verso 1. Ya el pasaje, el párrafo que leímos es fuerte, pero para comprender todo hay que leer desde el 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿De qué viene hablando el Señor? De las faltas, de los escándalos, de los tropiezos, y que hay que perdonar. Hay que perdonar. Y si tu hermano hace algo contra ti un montón de veces lo tendrás que perdonar si se arrepiente. ¿A quién le estaba diciendo esto el Señor? ¿A quién le estaba diciendo? Ahí dice, a los apóstoles, los discípulos que Él escogió. ¿Qué eran los apóstoles? ¿Eran argentinos, chinos o judíos? Judíos. ¿Usted sabe cuál es la mentalidad judía? Y sobre todo en ese tiempo, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora viene Jesús y dice, no, ojo por ojo no. Si te hace algo, le perdonás. Y si me vuelve a hacer, lo volvés a perdonar. Y si otra vez lo perdonás. Entonces los discípulos, los apóstoles, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Porque ves que uno tiene que leer todo el pasaje para entender a dónde te está llevando el Señor. Los tipos están diciendo, esto es un imposible para nosotros. Así que aumentanos la fe porque para nosotros es imposible perdonar así como vos querés que perdonemos. Y el Señor ahí comienza a hablarles de la fe y le dice, mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es decir, no necesitas que te aumenten la fe, no necesitas agrandar la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. De ahí yo saqué árboles en el mar. O sea, imposibles que con Dios se hacen posibles. Y sigue diciendo, miren que Él está hablando, o sea, no corta y Él viene hablando. Vos tenés que prestarle siempre atención, que a veces a Jesús se le pregunta una cosa y Él te responde con otra. Pero uno tiene que seguir la línea de lo que está diciendo. Entonces, sigue hablando y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Y ahí viene lo que ya leímos hoy. Hay que entenderlo a esto. Ahí se mete con el señorío, con lo que es ser siervo, esclavo y todo lo que ya leímos. Vamos a leerlo de nuevo porque no hace mal leerlo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto es palabra de Dios. Empezó hablando de las fallas, del perdón, de la fe, y se metió con el tema del señorío y del servicio. Esto hay que analizarlo. Vamos de nuevo, verso 1. Me gusta hacer esto. Y espero que usted haga eso en su casa también. Cuando alguna vez estás orando, leyendo la Biblia, y vos decís, ¿esto por qué? Porque empezá a leer el contexto, buscale la vuelta que Dios te va a revelar. Verso 1. Dijo Jesús, imposible es que no vengan tropiezos. Lo que está diciendo es, tropiezos siempre va a haber. La palabra tropiezos es una palabra que en el hebreo también se puede traducir como escándalos. O sea, siempre va a haber tropiezos,
Siempre va a haber escándalos. Es imposible que no haya. Siempre va a haber. Pero no te preocupes. No hagas tanta laraca, no hagas tanto ruido. No te agarres de los pelos. Ay, ¿cómo puede ser que en la iglesia del Señor? Tropiezos va a haber. El problema es que vos no seas de tropiezo a un hermano. Vamos, diga conmigo. Tropiezos siempre va a haber, pero lo importante es que yo no sea de tropiezo para alguien. Fíjese que dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. La palabra ay es una palabra que usaban los profetas en la antigüedad para echar una maldición. Ay de Jerusalén, ay de tal ciudad. Era una palabra usada por profetas para anunciar un juicio, una maldición. Y acá está diciendo, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces, el tema es que vos te preocupes de no ser tropiezo para un hermano o hermana en Cristo. Eso te tiene que preocupar. Pero después, si ves tropiezos, si ves escándalos, si pasó algo, tranquilo. No es para que hagas demasiado lío. De eso viene hablando el Señor. Déjeme hacer un parate ahí. El Señor está en este pasaje hablándole a una iglesia madura, a un grupo de apóstoles que van a conducir el primer avivamiento. Entonces le está diciendo, mira, no hagan tanto lío cuando ven escándalos, problemas, tropiezos. Ahí se puede solucionar, rápidamente restaurar, hacer lo que hay que hacer y ya está, y se sigue adelante. Pero el tema es que vos no seas de tropiezo para nadie. Entonces el apóstol recibe ese mensaje del Señor y sabe que como siervo de Dios así se tiene que conducir, fijándose de no ser tropiezo para los demás. ¿Me va siguiendo? El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo puedo tomar vino, pero si tomar vino va a ser de tropiezo a mi hermano, entonces no tomo. No estoy diciendo que es pecado, no me pongo ahí una ley, es pecado tomar vino. No, todo me es lícito. El tema es que si a mi hermano le es tropezadero, porque él viene de una atadura de alcoholismo o su familia se perdió por el alcohol, entonces no está bueno que yo esté ahí con la botella, mira hermano, yo soy libre en Cristo, glu, glu, glu. No está bueno. Le soy de tropiezo. Amén. Diga conmigo, por causa del hermano, conduzco mi vida con ciertas restricciones. No por ser legalista, no porque esté prohibido, sino para no ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ay de aquel por quien viene algún tropiezo. De eso está hablando el Señor. ¿Me sigue? ¿Alguna vez fuiste de tropiezo para alguien? Ahí es donde Dios quiere actuar esta noche. Dios quiere repararnos. A veces nosotros nos juntamos con un hermano y en una charla de sobremesa empezamos a tirar veneno. Después a vos se te pasó la calentura con la iglesia, pero el veneno se lo dejaste en el corazón de tu hermano. Le hablaste mal de otros, le hablaste mal de los pastores. Por ahí ese hermano ahora que estaba sirviendo, que estaba queriendo arrancar, ahora empezó a aflojar por juntarse con vos. Entonces viene Dios y dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ese es el escándalo. Ese es el problema. El que es tropiezo para un hermano. Te ven saliendo de un boliche y después en la reunión de jóvenes vos querés ministrarle a los jóvenes y los pibes dicen, pero si el otro día lo vimos allá y ahora acá está ahí, sí, jóvenes, sigan al Señor. Y te agarra tal indignación como la que nos agarra a los argentinos cuando vemos ahora, descubrimos lo que se afanaron. La misma gente que detrás de un púlpito político decía, el pueblo,
igualdad, igualdad, y estaban choreando todo. Ese doble discurso indigna. Eso mismo le sucede al corazón de una almita que ve a un hermano que sale de un boliche y después le quiere decir a los hermanos, hay que consagrarse al Señor. Pastores, ¿está prohibido ir a un boliche? Nada está prohibido, pero por causa de mi hermano, ¿cómo se sentiría usted que hoy me ve predicarle aquí la palabra de Dios si en la semana me viera usted saliendo de un lugar pecaminoso? ¿Cómo se sentiría? Es lo mismo que sentiría un hermano que te viera a ti hacer algo que no agrada al Señor. No es que esté prohibido, es que yo tengo que cuidarme de no ser tropiezo para alguien más. A veces nos creemos tan cancheros, tan superados. Yo tengo años en el Evangelio, yo estoy más allá del bien y del mal. Yo soy no sé, un Pikachu. Estoy en otra dimensión, ¿ves? Y así son los ministros de ahora, los de la iglesia moderna. Hay pastores que dicen malas palabras y le dicen a la gente, es que yo estoy en la gracia. ¿Entendés? Yo puedo decir malas palabras y no me voy a ir al infierno por decir malas palabras. Eso es de la mente cerrada del legalista que dice, ay, se escandaliza por una mala palabra. Mira, yo puedo decir pis, caca, ¿ves? Y no pasa nada. Y ellos se jactan de que mirá, no pasa nada. Y hay un montón de discípulos que, entonces se puede decir pis, caca. Sí, vamos a decir como ellos. Y los hacen caer a todos. Porque se muestran como superados, como orgullosos, ¿no? de que ellos no son religiosos. Por supuesto que no se va a ir al infierno por decir una mala palabra. Yo sé que ustedes lo saben a eso, ¿verdad? No te vas a ir al infierno por decir una mala palabra. No, si aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, eres salvo. Y un día decís una mala palabra, no te vas a ir al infierno por eso. No, lo entendemos, sí, obvio, no somos tontos. Pero la Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, los que dicen malas palabras, tiene toda una lista, no heredarán el reino de los cielos. Entonces acordate que Jesús le dijo a Nicodemo que están los que ven el reino, los que entran al reino y los que heredan en el reino. Entonces allá en la Jerusalén celestial va a suceder igual que en la Jerusalén de acá cuando estaba reinando David. ¿Cómo sucedía? David tenía su palacio, David representa a Jesús. Alrededor del palacio de David solo los herederos tenían sus casas, sus propiedades, su herencia. Después había un muro y alrededor del muro estaban el vecindario. Es como la villa alrededor del country, ¿entendés? Igual. Alrededor estaban los que vivían ahí y después los que no tenían casa, nada, pero podían ver Jerusalén de lejos, lo podían ver. Entonces el Señor dice, el reino se puede ver, número 1, número 2, se puede entrar, número 3, se puede heredar. Pero los que dicen malas palabras no heredarán. Entonces no te vas a ir al infierno por decir una mala palabra, pero no vas a tener casa en el reino celestial. ¿Y entonces qué? Y vas a tener que estar afuera de los muros. Por eso en Apocalipsis dice que muchos entran durante el día a la Jerusalén. Algunos van a tener que oler las hojas del árbol de la vida porque la gloria es tan fuerte y su calibre no les permite esa gloria. Van a tener que oler las hojas y salir. Van a vivir en las inmediaciones de la Jerusalén celestial, pero no tienen herencia. Ahora dígame usted, ¿vale la pena perderse la herencia por decir pis y caca? No diga más. No diga más. Codialo al que tenés al lado, decirle, pero muchos hacen tropezar a los más pequeños. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo, che. Qué barbaridad.
Tropiezos siempre va a haber, pero fíjate que vos no seas aquel por quien viene el tropiezo. Entonces el Señor viene hablando de tu testimonio. Amén. Yo predico la palabra hace muchos años. Si un político me escuchara y dijera, yo necesito un orador así para convencer a la gente, y me dice, mira, te doy 20 verdes, $20,000. Yo solo necesito 40 minutos y que vos me los convenza de que el partido de Ortega es el mejor. Digo Ortega, me acordé de un sketch de Les Luthier. Entonces yo agarro el micrófono por $20,000 y uso la unción que Dios me dio para otro métier, que es la política. Yo puedo llegar a casa y decir a mi esposa, wow, 40 minutos, mira, trajimos tanta guita, qué bueno, soy un genio. Pero no me di cuenta que lo que hice es que un montón de gente que me conoce, que me sigue desde que inicié con Máxima Expresión, va a decir, se puede. Se puede. Yo también voy a usar mi talento, mi don, lo que Dios me dio para Babilonia. Se puede, y más por plata. Entonces Dios dice, cuidado, que no seas de tropiezo. Hay dones, hay ministerios que Dios te dio y vos sos siervo del Señor. Y que los sirvas o no, ese ya es tu problema. Pero sigues siendo siervo de Dios y lo que vos hagas va a afectar a otros. Si estás enojado, si estás caliente con Dios porque no te salieron las cosas como vos querés, ese es tu problema. Pero sigues siendo siervo y lo que vos hagas a otros le va a repercutir. Si un día Martín Miranda se enoja, no sé qué, dice, no me voy a tocar un cabarulo, ¿no? Pianista estable, y sale ta. Dentro de ese cabarulo, él sigue siendo un siervo. Digo un ejemplo, no rechazo, no digo que. Y siempre hay apartados. Siempre hay gente de Dios en todos lados. Y un día entra un cabarute, uno que dice, mira Miranda. Dice, entonces yo no estoy tan mal. Dios es bueno. Dios entiende mis necesidades, que vine acá por una filistea. Y Dios me entiende porque lo puso a su siervo Miranda ahí. Y la gente se empieza a perder, los pequeñitos se empiezan a perder, a tropezar, por lo que los siervos hacemos mal. De eso viene hablando el Señor. Porque acordate que le está hablando a discípulos, a apóstoles. En cambio, él dice, ustedes cuídense de lo que hacen. Ahora, si otro hace algo y te ofende, te lastima, vos perdonalo. Mirá la exigencia que va poniendo el Señor. Vos cuidado lo que haces. Pero si otro hace algo malo, vos no andés, mirá lo que hicieron. No, perdonalo. Bueno, voy a declarar algo bien fuerte en el nombre del Señor. La mayoría de los problemas en la iglesia y en toda la iglesia de Cristo es por falta de perdón. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, por falta de perdón, la iglesia no avanza. Entonces ahí dice el Señor, si tu hermano peca contra vos, hablale, reprendele, decile, y si se arrepiente, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, perdónalo. Ya está, listo. No hay más. Vamos, diga fuerte conmigo. El perdón va a sanar a la iglesia y va a liberar a los oprimidos. Diga, el perdón va a soltar los ministerios y va a fluir lo nuevo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle esto. Perdonar es para maduros. Los niñitos, los chiquilines no perdonan. Los maduros sí. Entonces vienen los apóstoles y dicen, oh Señor, aumentanos la fe. Esto es imposible. A mí me las hacen, me las pagan.
Yo escucho hoy día cristianos decir, no, sí, yo sé que hay que perdonar, pero a mí que no me joda. Para mí es imposible, ojo por ojo, diente por diente. Auméntame la fe, ayúdame, Señor, ayúdame. Dios dice, no, yo no te tengo que ayudar nada, ni aumentarte la fe en nada. Y ahí empieza a hablar de la fe. Y dice, si tuvieran la fe chiquitita como un grano de mostaza, vos le dirías a un árbol que se desarraigue y se plante en el mar, y va a suceder. Vamos, mueva sus manos y diga conmigo, árboles en el mar vienen en este tiempo para los que desarrollan la fe. Los discípulos están diciendo, esto es imposible. Lo que vos me pedís que yo perdone así, yo no lo puedo hacer. Dame más fe. El Señor dice, no necesitas más fe. El Señor hoy te dice, no necesitas más fe. El Señor hoy te está hablando, no necesitas más fe. El Señor hoy te está exhortando, no necesitas más fe. Tienes que desarrollar la fe que tienes. La fe se desarrolla en medio de la crisis. La fe crece cuando hay oposición. La fe se activa en medio de la prueba. No necesitas más fe. Lo que necesitas es poner a trabajar la fe que tienes. Lo voy a decir de nuevo. No necesitas más fe. Lo que necesitas es poner a trabajar la fe que tienes. El que cree, para el que cree todo le es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ten fe en Dios y verás grandes proezas. ¿Cuántos lo celebran esta noche? Amén. Entonces, ahora Dios está diciendo, mira, ustedes son siervos, pero si ustedes no sirven, la fe que tienen tampoco está sirviendo. No necesitas más fe, necesitas poner a trabajar la fe que tienes, pero nunca se va a poner a trabajar la fe que tú tienes si tú primero no te pones a trabajar. ¿Por qué no se sanan muchos enfermos? Porque yo no sé quién de nosotros va hasta un hospital a orar por enfermos. La mayoría de nosotros empezamos a orar, a clamar cuando nos enfermamos nosotros o se enferma un ser querido, pero si no, nos importa un bledo la enfermedad. Total, no golpeó la puerta de mi casa. Por eso no hay más milagros, pero van a haber más milagros. Van a haber sanidades si te pusieras a trabajar. Porque cuando el siervo se pone a hacer lo que tiene que hacer, la fe de ese siervo se transforma en sierva. Si yo empiezo a servir, la fe se transforma en mi sierva. Me va a ayudar en lo que yo sirvo al Señor. Vamos, diga conmigo, si yo me pongo a trabajar, la fe también se pondrá a trabajar. Entonces, el Señor está diciendo, vos podés perdonar, vos podés hacer lo que te parece imposible. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en obediencia a Dios. Y la fe se va a activar por la obediencia. Entonces viene el pastor y te dice, mira, Fabián y Alicia, ¿sabes qué van a hacer? Antes de abril se van para Formosa y tienen que ahí hacer algo con los niños. Y ellos pueden quedar así y decir, no, pastor, ¿y nosotros? ¿Y por qué? Y todo lo que hacemos nosotros siempre quedamos vuelta. O decir, estoy bajo autoridad, Jesucristo es el Señor, y el Señor delegó al pastor con autoridad, y el pastor nos dijo a Formosa, vamos a Formosa. Los hermanos le dicen, ¿y tenés plata para ir? No. ¿Tenés los pasajes? No. ¿Y el auto está en condiciones? Y vamos a probar ahora en el camino. Pero nos vamos a Formosa. Cuando ellos se suben a la ruta y empiezan a ir, esa obediencia activa la fe. Y la fe va sentada en el asiento de atrás y le dice a Fabián y Alicia, bueno, ¿qué hacemos? Y Fabián y Alicia empiezan a orar.
vamos a ir y vamos a abrir un lugar y vamos a juntar un montón de niños. Entonces la fe se sale del asiento de atrás y se dispara a la velocidad de la luz y llega antes que llegue Fabián y Alicia. Llega al lugar y empieza a tocar los corazones, a abrir las puertas, a juntar los recursos. Cuando llega Fabián y Alicia, las cosas ya están preparadas, porque la fe se pone al servicio de los que sirven al Señor. ¿Cuántos celebran eso en el nombre de Jesús? Claro, amén. Amén. Tremendo, amén. Wow. Decí conmigo, no necesito más fe. Necesito activar la fe que ya tengo. Pastor, ¿y cómo será esa fe que ya tengo? Como un grano de mostaza. No hace falta más, chiquitito, no importa. ¿Y cómo se activa? Por la obediencia. Entonces el Señor dice, sí vas a poder perdonar. No, nosotros estamos acostumbrados al ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pero por obediencia ahora vas a perdonar. Por obediencia al señorío de Cristo. Le dijo el centurión a Jesús, yo no soy digno que entres en mi casa, pero solo di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad. Y yo le digo a este, anda y va, y le digo a aquel, vení y viene. Y yo te reconozco como el Señor sobre toda enfermedad. Yo solo necesito que vos digas la palabra. Tremendo. Jesús miró alrededor y dijo, en todo Israel no hallé la fe de este romano. Y le dijo al romano, ve, que sea como tu fe ha determinado. Cuando el romano llega, salen los parientes. ¿Se sanó tu criado? ¿Se sanó? Y el tipo decía, sí, yo sabía. ¿A qué hora se sanó? A las 7. A las 7 era cuando el Señor soltó la palabra. Si nosotros nos diéramos cuenta de eso, diga conmigo, la fe está ligada con la obediencia al señorío de Cristo. No sé si están agarrando, hermanos. Nosotros a veces queremos una gran fe para hacer grandes campañas, grandes eventos, pero no nos sujetamos al señorío de Cristo. Lo que necesitamos es reconocer, Cristo es mi Señor y yo le obedezco a Él y punto. Y entonces las cosas van a suceder solas, aunque parezcan imposibles. Diga conmigo, la obediencia al señorío de Cristo activará la fe para grandes milagros. ¿Cuántos celebran eso esta noche? Yo digo amén. Amén. Mira, entonces viene hablando de la fe. Dice, podráis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe está ligada a la obediencia. Entonces viene Jesús y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Y Dios le dice, hijo, tenés que ir a la cruz. Y Jesús, teniendo el poder para impedir que lo tocasen, se dejó abusar, se dejó golpear, se dejó matar. A Él no lo mataron, Él entregó su vida. Dice la Biblia que Él podía haber llamado y 12 legiones de ángeles bajar, y ni un solo romano se le hubiera acercado. Pero Él se dejó golpear. Los soldados le cubrían el rostro y lo abofeteaban y le arrancaban la barba y le decían, a ver si eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Jesús no solo sabía el nombre del que le pegó, sabía el color de calzoncillo, sabía el nombre de la esposa, del padre, del abuelo, del tatarabuelo. Pero no, dice la Biblia, no abrió su boca. Él podía haber hecho otra cosa, Él podía haber cambiado la situación, pero se dejó matar por obediencia. El señorío de Cristo es entender que yo estoy para recibir órdenes.
aunque a veces lo que Él me mande a hacer no es lo que yo quiero, no es lo más lógico para mí, pero yo entiendo que si Él dio la orden, Él sabe más que yo, y yo solo obedezco. De eso viene hablando el Señor. Y entonces, ahora sigue: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, o apacienta ganado, al volver del campo le dice: siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete? Cíñete significa: todavía hay más que hacer. Cíñete, no te relajes, cíñete, cíñete y sírveme la mesa. Lo que está diciendo el Señor es: si tú eres siervo, lo serás siempre. Y si estás esperando reconocimiento, no funciona así el reino. Si estás amargado y vos decidiste, no el Señor, vos dijiste: no predico más, no soy más pastor, no canto más para Dios. Vos lo decidiste. No le preguntaste al Señor, no fue una orden del Señor. Vos tomaste una atribución que no te corresponde y decís: ¿y si a mí nadie me llama? A mí nadie me reconoce, a mí nadie me quiere en la iglesia, entonces me voy al mundo. En el mundo hay gente mejor. ¿No hay muchos cristianos que dicen así? En el mundo hay amigos de verdad, no como en la iglesia. Así dicen. Y entonces vienen a llorisquear: no sé, Dios se olvidó de mí, no sé qué pasa. Entonces viene el amo, el Señor, y dice: hey, esclavo, cíñete, todavía no terminaste. Podés estar cansado de trabajar todo el día en el campo. Los últimos 20 años predicaste y parece que no hubo resultados. Los últimos 20 años estuviste levantando una iglesia y parece que nadie te seguía. Y ahora estás llorando ahí pensando en dejar el pastorado. Estás pensando en renunciar y escuchás una voz que te dice: hey, siervo, cíñete. Viene otra orden. La pregunta de esta noche es: ¿qué estás esperando? ¿Reconocimiento o la siguiente orden? Si lo que estás esperando es reconocimiento, nunca entendiste el señorío de Cristo. Pero hoy yo te animo: cíñete, cíñete, cíñete. Deja de llorisquear, cíñete. Eres siervo del Señor. Y lo mejor que te puede pasar es que Él te dé la siguiente orden. ¿Sabes lo horrible que sería que Él ya no te dé más órdenes? Porque eso significaría que ya no te considera su siervo. Lo mejor que te puede pasar es que Él te diga: hey, cíñete. Y no sé por qué, Señor, estoy cansado todo el día en el campo. Hey, cíñete, prepárame la mesa. Hay más órdenes, hay más cosas que hacer. A mí nadie me reconoce, los hermanos no valoran. Cíñete, cíñete. Hay una siguiente orden: cíñete, siervo. A alguien le estoy hablando esta noche. Cíñete, todavía no terminé contigo. Cíñete. Si estás esperando el reconocimiento de la gente, déjame decirte que el reconocimiento de la gente no tiene valor. ¿Qué querés, que te aplaudamos? Bueno, dale. Listo, ya está, se terminó tu reconocimiento. Si te reconoce el hombre no tiene nada. El tema es cuando allá se pase lista y el que te reconozca sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que va. Eso. Amén. Aleluya. Cíñete. El diablo te va a decir: vení a laburar conmigo, vení que yo te voy a dar más plata. Vení a laburar conmigo que yo te voy a dar reconocimiento, fama, lo que no te dio esta iglesia. Mirá vos, qué bárbaro. Pero la voz de tu amo sigue repercutiendo en tu corazón. Así silba el Señor, ¿ves? Cíñete, cíñete, sírveme. Todavía hay más que hacer. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos para orar esta noche? Yo me voy a ir del ministerio. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a ir?
yo no voy a servir más al Señor. ¿A dónde vas a ir? Cíñete. Los que están esperando un reconocimiento, están esperando que le palmen la espalda, que un hermano le diga cosas lindas. Bueno, pueden volver a casa ya terminó el culto, ya está. Pero el que esté dispuesto a recibir la siguiente orden, venga al altar. Aunque esté cansado de haber trabajado los últimos años, pero escucha que el amo, que el Señor dice: cíñete, cíñete. Venga al altar.